se llaman P, con unas claves de contabilización, porque prácticamente SAP es un sistema que su base es contable. Entonces, la plantilla lo que requiere es que se establezca una identificación de una cuenta por pagar y unos débitos y unos créditos, el registro de unos débitos y unos créditos. Entonces, cuando vamos a hablar de claves de contabilización, es porque estamos definiendo qué va a ir como el débito y qué va a ir como crédito. Entonces, la parte de la cabecera tiene la identificación de la cuenta por pagar, un número consecutivo, que es el que me va a identificar internamente en el archivo mi cuenta por pagar, porque pues en un archivo yo puedo tener varias cuentas por pagar. Entonces va a identificarme la cuenta por pagar. Le tengo que colocar y diligenciar unos campos que ustedes ven en la pantalla, y en la parte inferior ustedes ven cómo debe ir ese registro de cabecera dentro del archivo. Ustedes ven que hay un tipo de registro, un número de documento y unos campos adicionales. Hay unos campos en blanco que no se deben diligenciar, pero sí debe permanecer ese campo, se debe dejar el espacio del campo en blanco. Entonces, se ha dicho en las presentaciones anteriores y en una presentación que hay en el link de Data, en la página de la Secretaría de Hacienda, que los campos que se dejan en blanco o los campos que van dentro de la plantilla deben estar separados por tabuladores. Entonces, no deben estar seguidos ni separados por punto y coma como se trabajaba los de Object, no, deben estar separados por tabulador, y los campos que no se diligencien se deben dejar en blanco. ¿Sí? Siguiente, por favor. Hay varias dentro de la plantilla de cuentas por pagar, como se pueden hacer pagos tanto de nómina como proveedores. Hay un campo que me identifica qué tipo de pago se está haciendo o qué se va a pagar, si va a ser nómina o proveedores. Eso se llama dentro del archivo clase de documento. Eso va a ir en la misma cabecera, y la entidad debe identificar si va a ser una nómina, por ejemplo, nómina de empleados, nómina de aportes o pagos a proveedores y contratistas. Bueno, el otro tipo de registro que hemos hablado se identifica con la clave de contabilización 40, que corresponde a la información del débito, ¿sí? O la información del gasto, que va dentro de este registro o dentro de esta línea, registro 40. Va a ir la información presupuestal, ¿sí? Ahí es donde van a diligenciar el RP, de donde se va a tomar el dinero para cubrir esa cuenta por pagar. Va a ir también la cuenta contable asociada al gasto. Entonces, de acuerdo a lo que nos explicó Héctor, debe ir ahí diligenciado la cuenta contable correspondiente. Para nómina se ha establecido una cuenta específica para este tipo de registro 40, que es la 79909840. Entonces, cuando ustedes vayan a relacionar sus registros 40, uno o varios que puede existir dentro de la misma cuenta por pagar, porque puede que pronto para una sola cuenta por pagar ustedes requieran utilizar 2 registros presupuestales, 3, los que necesiten, o dentro del mismo registro presupuestal pueden utilizar de pronto varios rubros. Entonces, puede existir uno o varios registros 40, ¿sí? Entonces, en este registro 40 va la cuenta contable, va el número de registro presupuestal y la posición en el registro presupuestal de ¿qué? De la combinación que se debe reportar ahí en el RP del rubro, fuente y concepto de gasto. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar la parte de presupuesto, vean la capacitación, van a entender más esta parte de posición dentro del registro presupuestal, ¿sí? En el 40 no iría ninguna otra información adicional. En la parte de abajo vemos algunos campos. Ustedes ven que dice tipo de registro, clave de contabilización, código de la cuenta, tipo de identificación, número, y va en blanco hasta la columna de importe. Entonces, esas columnas no se diligencian para este tipo de registro, pero lo que vuelvo a decir, se deben dejar en blanco, separado por tabulador. ¿Te lo sigue dejando? Entonces, fíjense que hay campos que no es necesario diligenciar, pero sí se debe dejar el espacio. Okay. ¿Listo? En la presentación están los campos
que dependiendo del ¿Cómo? tipo de registro ¿Cómo? se deben diligenciar. Y también hay unos ejemplos por Bueno, ejemplo, de nómina de empleados, ejemplos de nómina de aportes, ejemplos de cuentas por pagar a proveedores para que ustedes se puedan guiar con respecto a la estructura y el diligenciamiento. ¿cómo? Bueno, ahora vamos con los registros que corresponden al crédito, o sea, los de clave contabilización 31. Entonces, la clave de contabilización 40 me identifica los débitos, la clave de contabilización 31 me identifica los créditos. ¿Qué son los créditos? La información del beneficiario del pago. Entonces, aquí se deben diligenciar más campos, pero igualmente aquí en la presentación se especifica qué campos deben diligenciar respecto a ese tipo de registro 31. Entonces, dentro de la información que debemos reportar para el 31 está el tipo de identificación del beneficiario, el número de identificación, la cuenta contable asociada a la actividad económica del beneficiario, lo que corresponde a lo que se le va a pagar, el importe, que debe ser el valor bruto que se le va a pagar a este beneficiario. Varía en cuanto a la plantilla de nómina porque el valor que debe reportarse ahí en importe debe ser el valor neto que se le va a pagar al funcionario. ¿Sí? Y ahí ya después de descuentos, de todos lo que corresponde a descuentos, se reporta en ese campo lo que se le va a consignar prácticamente, ¿no? Esa es la variación que tiene, por ejemplo, respecto al importe, la plantilla que se va a utilizar para la nómina, la plantilla que se va a utilizar, no, el diligenciamiento de la plantilla para nómina y el diligenciamiento para la plantilla de proveedores. Hay otros campos adicionales que toca diligenciar, que por ejemplo es condición de pago. En ese campo se debe diligenciar el código de la entidad y la unidad ejecutora, pero sin ceros, sin guiones, solito el código de la entidad y enseguida su unidad ejecutora. ¿Listo? ¿Qué otros campos? Si hay endosos totales o endosos parciales, se debe diligenciar la información correspondiente al beneficiario del endoso. Esto se hace en estos dos campitos que se ven acá, que es tipo de identificación y número de identificación. Siguiente. Bueno, ¿qué otro campo es importante diligenciar para el registro de clave de contabilización 31? Está la vía de pago. Lo que hoy de pronto conocemos como forma de pago, en Bogdata se identifica como vía de pago. Entonces, este campo se debe diligenciar únicamente si el pago es en cheque, por ventanilla o nota débito, como lo conocemos hoy en día, pero en Bogdata se va a identificar con una M, que es manual. Si el pago es por abono en cuenta o en una transferencia a una cuenta bancaria, no se debe diligenciar este campo. Si se debe diligenciar es la información bancaria del beneficiario del pago. Hay otros dos campos que son REF 2 y REF 3, pero eso se diligencian siempre y cuando la entidad realice pagos a través o por el Sistema General de Participaciones o cuando tenga algún convenio con una entidad, con otra entidad, por ejemplo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahí en esos dos campos se requieren unos códigos específicos, pero si la entidad no maneja este tipo de recursos, entonces no es necesario que diligencie esos campos. Luego viene la información bancaria del beneficiario del pago. Entonces, lo que repito de nuevo, si es un abono en cuenta, se diligencia el código del banco, el número de la cuenta y el tipo de cuenta. En Bogdata se manejaba ahorros corriente. En Bogdata va a ser 01 corriente, 02 ahorros. Y por último viene una parte, 4 campos relacionados con los descuentos que se hacen a las cuentas por pagar, específicamente aquí para proveedores. Entonces vienen 2 columnas que hacen referencia al código que se va a utilizar para la retención que se le va a hacer al beneficiario o al acreedor. Entonces esos códigos los estableció la Dirección Distrital de Contabilidad, que también están en el link de Bogdata. Ahí los pueden consultar. Entonces cada código corresponde a un indicador de retención. Por ejemplo, el 03 es por cultura, o el 04 es por adulto mayor. Entonces ya tiene el sistema establecido qué porcentaje corresponde a cada código
y la entidad lo que debe relacionar es el código de ese indicador, la base con la que se va a realizar el cálculo y el valor del cálculo de la retención. Entonces el sistema lo que hace es que valida de acuerdo a cada código que haya relacionado a la entidad, valida que corresponde al cálculo, pues es una de las validaciones para poder subir la plantilla, ¿sí? Entonces si ustedes ven en la parte de abajo, también un ejemplo del diligenciamiento de los campos para el tipo de registro 31. Siguiente diapositiva. Y este es un ejemplo de cómo debe estar diligenciada la plantilla de cuentas por pagar para poderla subir a Bogdata. Entonces ustedes ven que está un registro de cabecera, un registro 40, un registro 31, sigue otra cuenta por pagar y la siguiente cuenta por pagar tiene varios registros 40, tiene un solo registro 31, sigue la otra cuenta y así sucesivamente. Entonces una cuenta por pagar como mínimo debe tener una cabecera, un registro tipo 40 y un registro tipo 31, mínimo. Pero pues dependiendo del diligenciamiento y lo que ustedes requieran de información presupuestal o de información de beneficiarios, tener más de un registro 40 o más de un registro 31. Entonces ustedes pueden, si lo desean antes de diligenciar la plantilla, ver los ejemplos que están en el link para que se den una idea como más completa de cómo debería ser el diligenciamiento de la plantilla. Bueno, entonces este ejercicio que acaba de mostrar la ingeniera y todos estos procesos que se acaban de mencionar se han venido trabajando con todas las entidades. Todas las entidades de alguna manera ya han hecho el ejercicio, la mayoría de entidades ya han hecho el ejercicio. ¿De qué manera? Vamos a explicarles para que lo puedan ver. Digamos que lo que hemos hecho es, como tenemos un ambiente, hay un ambiente de pruebas que tenemos, pero aquí internamente en la Secretaría, digamos que no hay un ambiente disponible en este momento para las entidades, sino hay un ambiente con el que estamos trabajando. Entonces lo que dispusimos fue que ustedes pudieran hacer el ejercicio de hacer el alistamiento, de generar la plantilla, de entregarnos la plantilla. O sea, ¿qué hemos hecho? Ustedes generan la plantilla, y ya lo hemos hecho como les digo, la mayoría de entidades. Ustedes diligencian la plantilla, nos envían el archivo a entidades Bogdata. Nosotros aquí lo que hacemos es recibir el archivo con las estructuras que aparecen ya, que han sido definidas, que aparecen en la página y que y en las sesiones que hemos realizado con ustedes. Hacemos un cargue, se varía la estructura y se hace un cargue inicial en Bogdata. Luego, si digamos que ahí nos genera un log con los errores que tiene, o si pasa exitoso, pues pasa de largo, pero si no, pues entonces se retroalimenta la entidad para que ustedes puedan hacer los ajustes necesarios y nos lo vuelvan a entregar ajustado. Aquí al final, en el paso 6, hacer un cargue exitoso en Bogdata del archivo entregado. Esto lo que ha permitido es que ustedes puedan familiarizarse, por un lado los funcionales, entiendan cómo es que van a realizar los pagos una vez entremos el 7 de septiembre, qué es lo que van a ver en este momento digamos que muchas de estas cosas las van a aterrizar más en la forma como funciona en los entrenamientos, pero el ejercicio sí es necesario. ¿Por qué? Porque esto les permite también, con la parte técnica, de alguna manera hacer alistamiento de dónde es que van a extraer ustedes la data, de cómo facilitan. Algunos lo hacen manualmente porque puede que la operación sea mínima, otros posiblemente requieren un paso más allá. Hoy, ¿cómo estamos con las entidades que hoy nos acompañan? Hoy las entidades que nos han acompañado hoy no han realizado el proceso de cuenta de pago a proveedores. Y entonces los estamos invitando, por favor, hagan este ejercicio realmente, que no lleguemos el 7 de septiembre sin conocer cómo se hace un proceso de pago. Esto para el pago a proveedores y para la plantilla de nómina. Por ejemplo, la Secretaría de Secretaría de Ambiente, con ellos ya hemos venido trabajando, ya hemos venido interactuando. No ha iniciado y proceso, ellos ya tienen un cargo exitoso en Bogdata. Inclusive creo que tienen una lección aprendida frente al tema, que pronto pues más adelante la podremos compartir, no en esta sesión, sino más adelante cuando revisemos con ellos
cómo lo hicieron. Pero no hemos iniciado no procesos, si somos una entidad que no hemos iniciado procesos. De pago preores. Entonces les invitamos a los funcionales que hacen parte de este proceso que lo revisen y hagan el ejercicio. Parte de lo que les iba a decir es precisamente en la diapositiva que mostraba el ingeniero Gerson, es en la parte de articulación con ustedes, en el sistema Bogdato nos vamos a conectar desde la Secretaría de Hacienda, los usuarios que utilizan el ERP y las entidades van a tener interfaz directa con presupuesto, tesorería, contabilidad y terceros. Inclusive los que van a cargar las plantillas tienen una interfaz directa donde ellos van a poder subir la plantilla. Y hay algunas entidades que nos tienen que entregar los archivos, esos planos, por ejemplo, y que están buscando la manera de integrarse, de automatizarlo. Entonces hay 5 entidades, por ejemplo, para el caso de presupuesto, pero aquí resaltamos el caso de tesorería, que son 63 entidades que generan cuentas por pago a proveedores y 21 que generan de nómina. Entonces, como les digo, pues estas son las entidades que hemos invitado, porque pues no se ha hecho el ejercicio y sí es importante que no las vaya a coger, digamos, sin conocimiento de esta herramienta. Con respecto al plan de entrenamiento, 505. Nosotros se tiene programado 505. para el 18, realmente aquí la fecha es acá, es el 18 de agosto, vamos a iniciar entrenamientos. Hay una presentación de las generalidades que les estaremos confirmando, y pues es parte de lo que yo les estaba diciendo, que la próxima semana les estamos confirmando con una comunicación qué es lo que se debe tener en cuenta para la instalación y para el inicio de la capacitación. Otra actividad que venimos trabajando con la alta consejería es la articulación, es el tema de los usuarios de entrenamientos y los usuarios que van a iniciar en Bogdata. La mayoría de entidades, o todas, más bien todas las entidades, incluyendo las que están aquí presentes, ya nos confirmaron los usuarios para los entrenamientos, pero no nos han confirmado los usuarios que van a iniciar en producción en Bogdata. Es necesario que el representante legal nos haga llegar a través de una comunicación dirigida a la Secretaría de Hacienda quiénes son las personas que van a iniciar para poder crear previamente, oportunamente, los usuarios. Aquí veo que está la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, veo que está el Consejo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud, el Instituto, el IDPC también. Esto es para que ustedes internamente, digamos, esto no es aquí un llamado de atención, sino es para que internamente las personas que estén aquí, por favor, como se han presentado tantos cambios administrativos, que nos han manifestado, es que mire, es que la persona que estaba haciendo esto ya no está, el que estaba de director financiero hoy no se encuentra. Entonces han hecho cambios internos y hay muchas comunicaciones que no han fluido. Entonces, si este es el caso, por favor, ya hablamos de este. Si este es el caso, entonces por favor nos envían una comunicación a entidades Bogdata, a este correo que aparece acá de contactos, para actualizar, para revisar qué está pasando. Si no tienen la comunicación, creo que María Elsa, que está aquí de la alta consejería, ella tiene el directorio, hemos actualizado, pero posiblemente hay personas que vienen cambiando todavía en las estructuras orgánicas. Adicionalmente, pues ya ustedes, no vamos a entrar aquí en detalle, porque pues el tema de circular externa ya lo revisa, lo maneja cada una de las entidades como le aplique, pero sí es importante que tengan en cuenta las fechas que aparecen acá. Y pues tener en cuenta que iniciamos la apertura del nuevo sistema SAP para radicar cuentas, es el 7 de septiembre. Entonces, sin otro particular, bueno, invitarlo acá con el tema de toda la documentación que tenemos acá y todos las guías que hemos estado hablando, están aquí. Nosotros, de todas maneras, al final de esta reunión, les vamos a enviar, nos gustaría que nos confirmaran a qué persona le podemos enviar nuevamente estas plantillas, o si ya las vienen trabajando, pues ustedes nos indiquen el estado de avance para poderlo actualizar en nuestro estadística, en nuestro consolidado que llevamos internamente. Entonces, esta es